Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a ver a William James. William James es uno de los representantes del pragmatismo de las corrientes filosóficas que hemos estado analizando. Ahora, primero vamos a ver unos datos biográficos y una teoría muy importante que él desarrolla, que es la teoría de las emociones. Sí, él fue un psicólogo y filósofo. Entonces, es muy importante esta teoría porque, pues bueno, nos da otro aspecto diferente a la definición de lo que es el hombre o de los actos del hombre. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos esta teoría, aunque no esté marcado dentro de su temario. Nosotros vamos a ver qué es lo que él dice acerca de las emociones y principalmente porque él es uno de los primeros que hace un estudio del hombre en esta cuestión psicológica. Entonces, yo los dejo con el video de las diapositivas y la explicación, y después de la explicación yo les dejo su actividad, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la vida de William James. William James nace en Nueva York el 11 de enero de 1842 y fallece el 26 de agosto de 1910. Fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología, así como fundador de la psicología funcional. Era hermano del escritor Henry James. Representó un influyente papel en la difusión del pragmatismo. Por otra parte, su pensamiento se relaciona con una doctrina que él mismo llamó empirismo radical. Produjo, por un lado, Principios de Psicología, obra monumental de psicología científica, y por otro lado, Las variedades de la experiencia religiosa, en el año de 1902, por la que se le considera como el fundador de la psicología de la religión, culminación de una trayectoria vital apasionante, entusiasta investigador de los procesos subliminales de la conciencia y de los fenómenos paranormales. Escandalizó al mundo científico de su tiempo cuando defendió el ejercicio libre de los curanderos o sanadores mentales y de terapias como Mincure. En 1904 publicó Existe la conciencia en la revista Journal of Philosophy, incluido en 1912 en Ensayos sobre empirismo radical, donde pretendía demostrar que el dualismo tradicional entre sujeto y objeto era una barrera para una sólida concepción de la epistemología, y habla que abandonar la autoconciencia como una entidad opuesta al mundo material. En 1907 presentó Pragmatismo, un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar, en donde expresa que el pragmatismo es un método para apaciguar las disputas metafísicas, que de otro modo serían interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple, libre o determinado, material o espiritual? El método pragmático dice, en tales casos, tratar de interpretar cada noción. Toda su trayectoria vital se ve marcada por una depresión que sufre en su juventud y de la que sale literalmente, obligándome a vivir. Así centra el resto de su existencia en una dicotomía de la que le es difícil escapar, dado que por un lado sus intentos de convertir la psicología en una ciencia natural le lleva a un incipiente determinismo, pero su ideal del libre albedrío y del voluntarismo de la conciencia idea está rebatida posteriormente por su discípulo Hugo Münsterbeck. William James, muchachos, tiene una teoría muy importante que es la teoría de las emociones. Esta teoría consiste en la percepción de las reacciones del sistema nervioso ante determinados estímulos. Es lo que constituye la emoción, o sea, la emoción como proceso mental es una autopercepción de las respuestas psicológicas ante un determinado estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
para empezar es muy importante en los tiempos en los que desarrolla todo este pensamiento, porque es uno de los primeros psicólogos que va a centrar la atención en los sentimientos y en las emociones de los seres humanos. Si nosotros analizamos otra vez y volvemos a recordar, bueno, ya vimos a diferentes filósofos que nos dan el concepto de hombre y que bueno, muchos nos dicen que el hombre es racional, que el hombre nace malo por naturaleza, bueno por naturaleza, que tiene un alma, etcétera, etcétera. Pero pocos establecen la cuestión de los sentimientos, cómo se producen esos sentimientos y esas emociones en el ser humano. Bueno, en la diapositiva que ustedes aquí tienen, la víbora va a funcionar como un estímulo. Nosotros observamos ciertos estímulos que enviamos a nuestro cerebro y nuestro cerebro va a mandar respuestas fisiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Las respuestas fisiológicas son, por ejemplo, cuando de repente ustedes ven pasar un ratón y empiezan hasta a sudar frío porque les da mucho miedo, esa es la respuesta fisiológica. Cuando la maestra les dice, quiero que pases al pizarrón y ustedes tienen un cierto pavor, un cierto miedo a ser exhibidos, ustedes se les empiezan a sudar las manos o incluso empiezan a tartamudear. Esas son las reacciones fisiológicas. Cuando les gusta una muchacha y se ponen nerviosos, son respuestas fisiológicas. Entonces hay diferentes tipos de emociones, ¿sí? Por ejemplo, la alegría, la ira, el desagrado, la tristeza. También hay ciertas emociones, ciertos estímulos. Los estímulos son como las cosas, como los objetos, como las circunstancias también que me van a provocar una emoción o algún sentimiento, hasta sentimiento de repudio, de odio, etcétera, etcétera. Entonces, para James es de gran importancia este tipo de teoría. Yo les voy a dejar un video de una película muy interesante que habla acerca de estos sentimientos y de estas emociones. Es un video cortito, aunque el fin de semana ustedes la van a ver completa, la van a disfrutar. Yo ahorita les voy a pasar el link de la película completa, pero les voy a pasar ahorita el video para que ustedes observen qué es lo que pasa con esos sentimientos y esas emociones y cómo funcionan en nuestro cuerpo, que era lo que decía William James, ¿sí? Y lo más importante, ¿por qué estudia a los sentimientos y a las emociones en el ser humano? ¿Qué tendrá que ver con nuestro desarrollo como especie humana en una sociedad? ¿No? Es muy interesante esta cuestión. Entonces, yo los dejo con el video, muchachos. ¡Vamos, abrazo en grupo! Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley, eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y
la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí, sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Pero esto es increíble. pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Rey. Oye, va todo bien. Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Bueno, muchachos, como dato curioso, él dedicó también cierto estudio o reconocía a todas las personas que se dedicaban como a estas cuestiones de creer o no creer, como los curanderos o como los adivinos. Entonces, y muy controversial pues para su época, porque pues acuérdense que pues todo estaba basado como mucho en en la comprobación de las cosas, ¿no? En las ciencias, en la comprobación de la ciencia. Incluso el filósofo que vimos el día de ayer, pues las ciencias sociales las basó en utilizar lo que era el método científico, ¿no? Cosa que no se había estudiado, que no se había analizado desde ese punto de vista, ¿no? Y es pues es algo muy polémico dentro de sus estudios de él. En la teoría de las emociones se me hacía importante, me hizo importante mencionárselas, porque pues como les había dicho, es de los primeros psicólogos que busca esta cuestión del estudio de las emociones, y ya no tanto como la cuestión o concibe al hombre como el hombre racional, como el hombre que piensa todo lo que hace, el hombre que se deja llevar por las cosas exactas. No. Él con la teoría de las emociones, demuestra que el ser humano se deja llevar por sentimientos, por pasiones, pero por medio de un estímulo, ¿no? Que es el estudio de la conducta del ser humano, ¿no? Que es lo que lo puede orillar al hombre a ser, no sé, a la mejor enojón, a la mejor agresivo, etcétera, etcétera. Es porque siempre va a existir una circunstancia o un objeto. Entonces es muy importante mencionarlo. Ustedes van a tener una actividad muy bonita para el fin de semana. Primero, en lo que me van a mandar como actividad por escrito es me van a explicar la teoría de las emociones, ¿sí? De acuerdo con lo que yo les expliqué en las diapositivas. Y en la otra me van a decir qué es lo que pasa en el último en el video de el corto de la película de Intensamente. Me van a decir qué es lo que pasa, cuántas emociones aparecen ahí,
¿sí? Me van a ir a colocar cuántas emociones aparecen ahí y cuál es el objeto que hace que la niña tenga esa emoción. Vean bien el video. ¿Cuál es el objeto o la circunstancia que hace que la niña presente esa emoción? Eso es lo que ustedes me van a explicar ahí. Y también como actividad del fin de semana, esta actividad me la van a entregar hasta el día lunes para que tengan estos días. Van a ver la película. Yo les voy a mandar el link y ustedes van a ver. Este es un pequeño pedacito de lo que la niña de lo que la niña manifiesta. Pero es una película muy interesante porque es a lo largo de toda su vida, desde que ella nace hasta que ella tiene unos 12 años, más o menos, y cómo van cambiando esas emociones y cuáles son o qué es lo que representan esas esferitas. Esas esferitas representan los recuerdos, ¿sí? Y esas anaqueles que se ven ahí representan la memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria a largo plazo? Lo que nosotros podemos recordar a través de muchos años. A lo mejor ustedes pueden recordar lo que sucedió hace 6 o 7 años, pero porque fue muy significativo para ustedes, ¿sí? O porque precisamente es un recuerdo importante o se manifestó alguna emoción, algún sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor pueden recordar, no sé, algún regalo que tuvieron de Navidad de hace 5 años, pero no pueden recordar el de hace 2 años, ¿sí? Entonces es una película muy interesante y yo les voy a dejar el link, o si ustedes la quieren ir viendo, la película se llama Intensamente o en inglés Inside Out, pero búsquenla en español mejor. Y esas son las actividades. Les vuelvo a repetir la actividad del día de hoy, que va a ser por escrito. Primero me tienen que anotar cuál es, de qué se trata la teoría de las emociones de William James, y después de anotarme me van a escribir cuáles son los objetos que determinan la emoción de la niña, los objetos o la circunstancia, ¿ok? Y cuál es la emoción que se manifiesta. Por ejemplo, si ella se enoja, ¿cuál es el motivo por el cual se está enojando? ¿Sí? ¿Cuál es la circunstancia que la lleva al enojo? Y la otra es cómo lo manifiesta su cuerpo. Llora, empieza a sudar, grita, ¿sí? ¿Cómo lo va a manifestar su cuerpo? Entonces, porque de eso se trata la teoría. Primero, hay un objeto, un estímulo, después ese estímulo manda la reacción a tu cerebro y después cómo reacciona tu cuerpo, ¿sí? Entonces, de eso se va a tratar la actividad. Es muy cortita y muy sencilla. Entonces, disfrútenlo y nosotros nos estamos viendo, ¿ok? Bye.